Muy buenos días. Nos encontramos en Barcelona entrevistando al señor Joaquín Bochaca para TLV1 de Buenos Aires, en Argentina. El señor Bochaca es un conocido historiador revisionista, especialista en numerosísimos temas históricos, religiosos, filosóficos y económicos. Pero la entrevista de hoy queremos centrarla de forma muy especial en el tema estelar del señor Joaquín Bochaca, que fue de alguna manera también el primero de los temas que tocó en un libro de éxito, alternativo a la visión de la economía y del capitalismo que nos da el sistema. He de decir que el señor Bochaca era un ardiente demócrata y que se convirtió a una visión diferente de la historia del mundo leyendo las memorias de Winston Churchill, precisamente. Pero vamos a pasar la palabra al señor Joaquín Bochaca. Señor Joaquín Bochaca, ¿dónde nació usted y cuándo? Yo nací en Barcelona el 5 de septiembre de 1931. Espera. Ahora, empiezas otra vez. Es complicado, pero es así. Yo nací en Barcelona el día 5 de septiembre de 1931. Poco después de proclamada la República. Nací en la calle Paradís, en el centro histórico de Barcelona, donde viví hasta los 12 años. Luego me trasladé a Madrid por avatares de la Guerra Civil y después ya volví a Barcelona previo una estancia de 6 meses en Inglaterra. Y por razones profesionales, pues he dado unas cuantas vueltas al mundo y para aposentarme ya definitivamente en Barcelona. Muy bien. Usted... Un minuto. Voy a coger el micrófono. Vaya rollo. Usted decidió un buen día escribir libros. ¿Cómo tuvo la idea de investigar un tema como es El enigma capitalista, que es el título de sus primeros libros, creo, y uno de los principales? ¿En qué momento decidió, hay que investigar el tema del capitalismo y quiero escribir un libro? ¿Cambio? Lo hice porque me sorprendió la falta de sorpresa de mucha gente, de la mayoría de la gente. La falta de sorpresa ante el hecho de el progreso permanente, enorme, de la tecnología, y a pesar de ello, los artículos eran cada vez más caros, la escasez era cada vez mayor, y se daba la paradoja de que había mucha gente que se moría de hambre con stocks rebosantes y nadie se sorprendía. Entonces decidí investigar sobre el terreno y vi que todo era una cuestión del sistema monetario. Usted habla en su libro precisamente de el enigma del capitalismo. ¿Cuál es la raíz profunda de estos contrastes enormes, de la pobreza en la abundancia? La raíz de la pobreza en la abundancia está precisamente en el desconocimiento total, absoluto, sorprendente de lo que es lo que la gente llama dinero. No hace ni 4 días ha salido en el periódico una afirmación según la cual 8 personas, 8 familias del mundo, 8, tienen un capital igual al de la mitad de los 5 o 6 mil millones de habitantes. Entonces, claro, cuando la gente se dice esto, se presupone que es dinero, ¿no? Pero el dinero definitivamente es una abstracción. Lo que la gente llama dinero, lo que llamamos dinero son los cromos que llevamos, unos cromitos que llevamos en la cartera y la calderilla. Estos cromitos son calderilla.
Hay una secuencia que se ve muy frecuentemente en España, no sé si en Argentina también, que cuando se quiere ilustrar el hecho de que se manda un país, ha mandado por ejemplo a Grecia, una cantidad de 20.000, 30.000, es igual millones de dólares, euros o lo que sea, se ve por la televisión una imprenta para la que están saliendo enormes resmas de billetes de 1.000 euros, una cantidad enorme, y al mismo tiempo salen también una catarata de monedas, lo cual supongo yo que es un mensaje subliminal que quiere meter en el cerebro de la gente la idea de que se está mandando este dinero. Si esto fuera así, haría falta no un barco, 10 barcos para llevar todo este dinero, porque claro, no todos son billetes de 1.000, habrá de 500, de 20, etcétera. Bueno, pues esto es para dar la idea de que se ha mandado todo este dinero. En realidad no se ha mandado nada. Todo lo que se ha mandado es un escrito con un bolígrafo en un libro contable. No se ha mandado nada. El dinero que llaman esto es una abstracción. Lo que vemos de dinero, lo que llaman dinero los billetes y las monedas, esto sí existe, pero junto a lo que llaman masa monetaria, que no es masa porque es un ente abstracto, esto es calderilla. Entonces, un hecho que lo demuestra, yo no sé si ocurre igual en Argentina, pero en España, bancos importantísimos, los dos principales, por ejemplo, el Santander y el Banco de Bilbao y Vizcaya, Argentaria. Va uno al banco y tiene que hacer cola. Hay una cola que a veces llega hasta la calle, porque solo hay un empleado, mejor, una empleada, que las mujeres cobran menos, será absurdo, será injusto, será lo que quieran, cobran menos, una empleada y otro empleado al fondo, porque el banco, que tiene tantísimo dinero, que los accionistas les manda unas cartas diciendo este año el Banco de Vizcaya ha ganado tantos millones, etcétera, pues resulta que a sus empleados, a sus empleaditos, les tiene que dar los cromos, billetes, porque la señora no va a ir a comprar unas manzanas escribiendo un cheque, por ejemplo, ¿no? Y lo que no hay es precisamente este dinero. Entonces el banco tiene pocos empleados porque no tiene lo que la gente llama dinero, lo que llamamos dinero, billetes y calderilla. Tengo aquí un yerno mío, canadiense, vive en Estados Unidos, y dice que todo el mundo paga ya con escritos, con el móvil, con lo que sea, pero los billetes, lo que la gente llama dinero, prácticamente está desapareciendo. Creo que en Dinamarca pronto también va a desaparecer. El dinero no existe. Lo que la gente llama dinero no existe. Todos son símbolos y escritos bancarios. Y por eso mismo es tan difícil, ya no se producen, por ejemplo, atracos a los bancos, porque no vale la pena arriesgar la vida un atracador, porque en los bancos casi es lo que hay calderilla. Esto es lo que una de las cosas que me sorprendió, y me sorprendió sobre todo la falta de sorpresa de la gente, que no comprende que en los bancos antes había, por ejemplo, un banco de aquí, a la esquina, el Banco de Bilbao Vizcaya, tenían 7 empleados, les hablo de ahora 15 años. Ahora hay una empleada y un empleadito, en un banco de una zona bien benestante de Barcelona, y a veces de refuerzo traen una empleada también, porque las mujeres aquí en España, no sé si en Argentina también, cobran menos.
Ya digo, será absurdo o lo que sea, pero es así. Y por lo demás, pues ahora los bancos nos escriben unas cartas diciendo este año hemos ganado un 24, como todos son porcentajes, un 24,73% más que el año anterior. Pero vas al banco y allí todo el mundo haciendo cola. Así es. Usted habla en su libro del tema de la creación del dinero deuda. Es un concepto complicado para entender al público de la calle, ¿no? Es decir, que se crea dinero dando créditos, un dinero inexistente. ¿A qué se refiere usted cuando habla del dinero deuda? Me refiero precisamente al crédito. Crédito es una palabra que procede del latín credo, credis, credere, creer. Y en la base de toda estafa está una creencia, creer. La gente cree lo que le gusta creerse. El crédito arranca es un procedimiento muy sencillo. Vamos a ver la génesis de esto. El banco en un principio servía para custodiar los ahorros de la gente. Y luego también podía ayudar a alguien que tenía una idea y quería crear un comercio, un negocio, pedía dinero al banco prestado para desarrollar su negocio y luego devolvía el dinero al banco más intereses. El banco lo hacía así, el banquero recibe el dinero y se da cuenta de que la gente que deposita sus ahorros en el banco solo retira para sus gastos corrientes normales, etcétera, de cada día un 10%. Entonces el banquero actúa por pasiva y dice, si solo retiran el 10% de promedio, hablamos de promedio, pues puedo prestar 90 y guardar los 10 para la gente que me venga a buscar. Vamos a suponer, por hacer números redondos, que a la gente que me deja el dinero yo le doy de intereses un 5%. Ahora yo guardo el 10% de este dinero y el otro 90% lo presto a diversas personas. Lo presto al 10%. Si esta persona, por ejemplo, ha ahorrado o tiene en depósito 1.000 pesetas, 1.000 euros, lo que quiera, 1.000, pues puede prestar 9.000 en la convencimiento de que los otros se lo irán devolviendo y él irá prestando, etcétera, etcétera. Estos 9.000 a un 10% le producen un beneficio de 900. Y estos 1.000 que él tiene depositados, pues le cuestan al 5% 50. O sea que con el dinero de los demás tendrá que pagar 50 y recibirá 900. 900 dividido por 50 son 18 veces. O sea que él ha ganado un 1.800% con el dinero de los demás. Y esto es un escándalo. 1.800% con el dinero de los demás sin ningún riesgo. Pero atención, hay un riesgo que él no asume. Podría darse el símil de que el banquero, al dar tanto dinero a una comunidad, la está animando mucho. Pero luego la comunidad tiene que devolver este dinero y a veces hay quiebras, a veces hay, qué sé yo, una mala cosecha, se hunde una casa, y la gente no puede pagar los intereses. Y la gente tiene más gastos y empieza a retirar dinero.
Luego corre el rumor de que el banco aquel, claro, el dinero que tenía en depósito lo tiene prestado y mucha gente que ha perdido dinero en negocio, ha pasado una guerra o lo que sea, no puede devolver este dinero. Corre el rumor de que el banco no tiene dinero, rumor que es cierto, y el banco cierra las puertas. Entonces, lo que pasa constantemente, y ha pasado en España y en todas partes, es que el gobierno, para impedir un desastre, imprime inmediatamente dinero, eh, con lo cual se devalúa, porque cuanto más dinero hay para la misma mercancía, pues este dinero se ha devaluado. Y él salva al banquero, que es el que ha tomado los riesgos. Esto, para empezar, un negocio de 1800% es un escándalo. El banquero, en realidad, ha actuado como un monedero falso porque ha creado un dinero que él no tenía. Y esta es la génesis en números escuetamente de lo que representa la actividad bancaria. Muy bien, el otro de los temas que toca usted en sus libros es el hecho de que la emisión de dinero se encuentra en realidad, según afirma usted, en manos privadas. Es decir, Estados Unidos no emite el control de los dólares, sino que una entidad privada, llamada la Reserva Federal o Federal Reserve, emite el dinero. Y entonces el Estado norteamericano se endeuda constantemente con esta entidad privada, lo cual parece ilógico. ¿Cómo se explica que los estados no emitan el dinero de sus propios países y pidan prestado ese dinero a entidades privadas? De acuerdo con el caso concreto de Estados Unidos. De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el Estado emite el dinero y lo emite, como es lógico, de acuerdo con el Producto Interior Bruto, con lo que se va produciendo y lo que necesita la gente. Pero hasta Lincoln era así. Y luego a Lincoln le convencieron, no se sabe cómo, tal vez pegándole un tiro, que es lo que sucedió, de que el dinero tenía que estar en entidades privadas. Y el día 13 de diciembre, de ahí debe venir el malfario del número este 13, el 13 de diciembre del año 1913, cuando los representantes o diputados de Estados Unidos habían ido de vacaciones de Navidad, el mismo día, un banquero de Europa, Otto Warburg, presentó una moción para la creación de un banco de la Reserva Federal que emitiría el dinero y sería una entidad privada. No había quórum, no había suficientes parlamentarios. No obstante, de acuerdo con una ley que preveía que el presidente, en un caso excepcional, aunque no haya quórum, puede autorizar una autorización con menos de un 10% de representantes presentes en la Cámara, se autorizó la creación del Banco de la Reserva Federal, que tendría 12 sucursales en todo el territorio de los Estados Unidos, y este banco crearía el dinero para los Estados Unidos. Entonces, el presidente Wilson, el presidente Lincoln quiso oponerse y casualmente le pegaron un tiro. El presidente Kennedy llegó a emitir al mismo tiempo que el Banco de la Reserva Federal, al mismo tiempo, dólares que lo llaman Kennedy Bills, que todavía existían algunos, y claro, entre que quiso emitir moneda y emitió moneda, quiso terminar con la guerra del Vietnam, quiso terminar con la agresión de Israel a Palestina, y naturalmente le tenían que pegar un tiro, evidentemente. El presidente Reagan
el actor de cine, también insinuó algo de que también el gobierno puede emitir dinero, etcétera, y también tuvo un accidente, pero tuvo suerte. Y entonces cambió completamente de idea. Y ya no se ha hablado más de que el Estado emita dinero. Una de las cosas que me sorprende, otra vez, que la gente no se sorprenda de que todos los estados del mundo están endeudados. Y preguntas, si todo el mundo está endeudado, ¿quién es el acreedor? Como no sean los marcianitos, ¿verdad? Pues claro, la ignorancia sobre el tema dinero de la gente es tan enorme que estas preguntas elementales no se hacen. Es evidente que, claro, si todos están endeudados, ¿quién es el acreedor? Estados Unidos está endeudado hasta las cejas. España no digamos, y a todos. Por tanto, debía decir, bueno, endeudados a la banca, pero si las bancas, cuando viene un pequeño desastre, de un rumor de que las cosas van mal, se hunden. Otro milagro, por ejemplo, de la moderna economía, finanza. Hará cuestión de 2 meses, hubo un bajón de la bolsa porque el precio del petróleo era demasiado bajo, lo cual debía ser una bendición. Pues no es para la industria. Pues no, señor. Como el precio es demasiado bajo, la banca baja, se hunde. Se arregló un poco, pero ahora que el precio es muy caro, otra vez ha vuelto a bajar. O sea que las explicaciones que dan, como el endeudamiento de todo el mundo, como todos los avatares que se producen en la moderna economía, son de explicaciones que no explican nada, y la gente parece que dice está de acuerdo porque queda mal negarse, pero la situación es así. Bien, continuando con nuestra entrevista con el señor Bochaca, la pregunta decisiva a estos temas: se ha impuesto el dinero crediticio, se ha impuesto el dinero deuda. La emisión de dinero no depende de los estados, sino de entidades particulares, y todos los países del mundo están endeudados a un ente misterioso. ¿Por qué se produce esto y a quién interesa esta situación? Esta situación sencillamente le interesa a los capitalistas, al capitalismo. El mundo está endeudado porque el dinero real, no la calderilla, el dinero lo emiten entidades privadas, y estas entidades privadas tienen interés en que esto sea así. El capitalismo, en realidad, yo haría alusión a la famosa profecía de Heinrich Heine, el poeta, que predijo que el mundo estará gobernado por los dioses, dice él. En el argot bancario, los dioses, por lo menos se parece en Estados Unidos e Inglaterra, los dioses son los multimillonarios, los banqueros. Heine era precisamente nieto de un banquero, nieto de un rabino, hijo de un banquero, de manera que sabía lo que hablaba. Y él decía, llegará al mundo en que lo gobernará un dios tiránico, decía, y el resto del mundo será una masa balando, con masa de corderos balando de un modo uniforme, en el cual cada vez menos gente tendrá más dinero, luego más poder, que más. Ahora ha salido hace poco en la prensa la noticia de que 8 personas o entidades bancarias tienen tanto dinero como más de media humanidad. En la vanguardia, en los periódicos. Y el dinero es poder, dinero es poder.
¿Por qué tiene dinero? Pues tiene dinero pues el sistema capitalista del que ya hemos hablado someramente. Y esto pues tiene tendencia a ser cada vez mayor, cada vez un número más reducido de personas tengan un poder sobre un número más amplio de personas, y se irá precisamente lo que están buscando, pues, supongo es lo que decía Heine de la República Universal. Esto se ha hecho a base de la creación del dinero deuda, y todo el mundo está como obnubilado ante el fenómeno actual de que en medio de una productividad tecnológica brutal cada vez haya más mendigos por las calles, y los que no son mendigos viven así, pues claro, es debido a este sistema. Con el agravante de que en los estados, que también están endeudados hasta la médula, tienen que salir del paso y pagar los intereses, no el principal, es imposible, ¿no? Apretando más a la gente a base de impuestos. Ya digo, en Alemania los impuestos desaparecieron. Solamente existían, me parece, sobre los vinos, sobre los alcoholes de alta graduación y sobre el tabaco, precisamente para tener un efecto disuasorio. Por lo demás, el Estado, que tenía competencias sobre todos los bienes y servicios estratégicos, es decir, los transportes, toda clase de transportes, las comunicaciones, y naturalmente también la creación de dinero, que se creaba de acuerdo con el Producto Interior Bruto producido. De manera que si un país había trabajado mucho, la gente sería rica, y si había trabajado poco, lo sería menos. Pero no había impuestos porque no son necesidad. Ahora que se habla tanto de democracia, es evidente que al hombre se le domina por la cabeza y por el bolsillo. Por la cabeza a base de la repetición masiva de eslogans. Y por el bolsillo, porque si tú no eres dueño de tu bolsillo, porque el Estado te lo puede quitar como quiera, a base de impuestos, pues tampoco eres libre. Se habla mucho de libertad, pero no hay libertad económica ni libertad de pensamiento. De manera que la cosa va así y irá empeorando así. No hace falta ser un profeta para verlo. La cosa está así. Muy bien, aquí se tercia la pregunta importante. Hemos hablado del problema, ¿no? ¿Cómo se evolucionó la creación de este problema y en qué situación nos encontramos? ¿Cuál sería, a su modo de ver, la solución para la humanidad y para las naciones para liberarse de este problema económico? La esclavitud al dinero, deuda. La solución es sencillísima y dificilísima. Difícil de llevar a la práctica, pero sencillísima, muy sencillo. Pues el Estado actúa realmente como un Estado, y si actúa como un Estado, no pasará que hoy los señores, como me ha pasado esta mañana, los señores de la compañía de correos, de una de las dos que hay, de la Unipostal, hay la Unipostal y la otra hay dos, ya el Estado ya no lo hace. Pues me han traído tarde un documento que venció ayer y se emitió hace 15 días, pero estaban en huelga. Bueno, no habrán huelgas, porque los funcionarios no se meten en huelgas. No solamente no habrán huelgas, sino que el Estado asegura el servicio, por ejemplo, de los transportes y de los transportes del público, que naturalmente, a menos que haya un accidente, no habrá huelgas y todo funcionará normal. Al no existir el interés,
la moneda permanecerá estable. Solo bajará si hay una catástrofe natural, un terremoto o lo que sea, y lo demás funcionará igual. El Estado el coeficiente de caja de las casas será un 50%, y ahora pasará como ocurrió ya en el centro de Europa hace 80 años, que el Estado dará créditos blandos o incluso sin interés a jóvenes parejas que quieran formar un hogar y todo lo que sea necesario. No habrá, al no crearse dinero deuda, el dinero se mantendrá estable. Yo recuerdo que durante la Guerra Mundial estaban en casa una chica alemana que trabajaba en la embajada de Estados Unidos, de Alemania en España, y se sorprendía de que ella iba a veces de permiso a Alemania, se sorprendía de que en España los precios se movían constantemente para arriba. En Alemania, dice, en Alemania el precio es igual. Desde el año 35 hasta el 45 los precios no se movieron. ¿Por qué? Pues porque no tenían por qué moverse. Al contrario, al mejorar la tecnología, los precios incluso bajarán. O se mantendrán exactos, o al mejorar la tecnología y poder producir más en una misma unidad de tiempo, los precios bajarán. Por lo tanto, precisamente bajaron porque no existe el fardo de la deuda. Esto es evidente. El Estado no debería poderse permitir ahora que hemos leído por televisión que la electricidad va a subir un 30%. 30%, ¿eh? Como en Argentina, por lo demás. 30% de la electricidad. Es absurdo. Antes era una compañía que se creó en Barcelona, la canadiense, Barcelona Traction. Luego, al terminar la guerra, Franco se lo dio de regalo al último pirata del Mediterráneo, que llamaban, a Juan Marc, el banquero chueta judío mallorquín. Luego, Marc se lo vendió a una empresa de aquí que se llamaba Endesa. Luego el Estado se quedó Endesa, se quedó el ENER, Fuerzas Eléctricas de la SRA en Ribagorzana, y la Sevillana de Electricidad. Hasta que finalmente, por uno de estos cambalanches, el Estado, la empresa, consigue perder dinero porque formaba parte de un cartel que además había bancos, etcétera, y se pone como por suspensión de pagos o deciden que lo ponen a la subasta. La empresa de aquí, una empresa de aquí, no, ¿quién era? Ahora no recuerdo. Se presenta así, Catalana de Gas, se presenta para hacer una oferta clásica de €1 y pago €1 y por €1 me quedo la empresa y todo el pasivo de deudas. Simultáneamente hay una oferta de Italia y entonces un señor muy patriota, era presidente del gobierno, el señor Aznar, se lo pasó a la italiana, por el mismo precio a la italiana. Y el señor Aznar ahora es consejero delegado de esta empresa italiana. De ahí que tengan que subir las tarifas. Y ahí tiene que subir las tarifas porque a los italianos les importa un rábano España, hay averías cada 2 por 3 y a ellos les importa un rábano y las tarifas suben en cascada. Ahí está. Muy bien.
Tenemos un tema y es que el Banco Central Europeo acaba de anunciar que va a hacer desaparecer los billetes de 500 euros ya en 2018. Es decir, al billete de 500 euros le queda un año exactamente. Es un billete efectivamente muy grande, pero en la tradición alemana que tenían billetes de 1000 marcos, donde en Alemania muchas cosas se pagan al contado, les gustaba pagar al contado, esta posibilidad va a desaparecer. La excusa del sistema es que las mafias esconden el dinero en billetes de 500. Bueno, pues ahora lo esconderán en billetes de 100. Pero en cualquier caso, ¿usted cree que realmente eso es así? ¿Es una maniobra para evitar el dinero negro en casa con billetes de 500 euros? ¿O es el inicio de una desaparición del billete de 500, de 200 y de 100? Sí, señor. Es el inicio de una desaparición del billete hasta que llegue el billete electrónico. Aquí quieren ya pagar por ordenador. Yo estaré yo bien arreglado porque yo no tengo ni móvil. Me niego en absoluto a estas cosas, pero en fin, como mi tránsito en este valle de lágrimas, por obvias razones, no será como el tuyo, pues, pero sí, será la siguiente maniobra. Entonces la gente tendrá, como en tiempos de la posguerra en España, tendremos como unas cartillas de racionamiento y cada uno tendrá su cartilla y hay sí, muchas máquinas de estas que vas por la calle y tienes que andar sorteando a tíos que están haciendo así o así pero en fin, es un panorama dantesco que veo aquí. Bien, en esta cuestión del enigma capitalista, simultáneamente usted escribió otro que se llamaba La finanza y el poder, que imagino que era parte del enigma capitalista. Sí, es más o menos el mismo tema y me refería también a la incidencia evidente de la finanza sobre la política. Y el libro que escribió usted, La isla de la esperanza, que viene a ser una parábola. Sí, exacto. Me refiero a unos bienhechores de la humanidad que cogen a una determinada tribu de sinvergüenzas y los meten en una isla del Océano Índico, rodeados de tiburones. Y entonces hay otra isla, la isla de la Esperanza, en donde la gente empieza otra vez a utilizar una moneda y a utilizar servicios financieros normales basados en la realidad y no en especulaciones. Pero luego he escrito varios artículos sobre el tema porque es un tema que interesa, me interesa a mí concretamente. Y ya digo lo que he dicho antes, que me sorprende la falta de sorpresa de la gente, que vea que cada vez la humanidad es más rica en tecnología, en conocimientos y tal, pero que nadie se aprovecha porque no se puede hacer. Y mucha gente en Estados Unidos no saben que el Banco de la Reserva Federal es una empresa privada. Y otros que lo saben, como mi yerno, que es un tío inteligente, pero en estos asuntos, ¿no? Dice, es que ya dijeron ellos porque hacían la moneda lo hacía una empresa privada. Dice, para apartar a los políticos del dinero. Pero, claro, aportar a los políticos y a la gente. Pero claro, esto yo se lo he mencionado, etcétera. Él estaba leyendo el artículo que me publicaron en portada en el Barnes Review, que está en inglés y él no lo conocía. Dice, yes, that's impossible. Sí, pero es imposible. This is theoretical. Esto es teórico, me dice lo mío, lo que yo escribí. Bueno, nada. Y la gente, además, son unos
unos gandules mentales. No, no les hagas pensar mucho, no vengas, esto es así y ya está, bastantes problemas tengo. Muy bien, tengo entendido que se ha producido una película en base a sus libros, del enigma capitalista y la financia y el poder, donde describe esta cuestión del timo del dinero bancario. ¿Es así? Rodrigo Tarín. ¿Qué? Cerramos la puerta porque hay ruido, están reparando el ascensor. Ah, Sí, Rodrigo. Rodrigo Tarín. ¿Cómo se titula la película? Ahora no me acuerdo. O sea, lo podemos mirar allí luego, pero lo tengo por allí. Pero sí, yo la vi, ahí pone un ejemplo mío del dinero, de que va con unas piececitas de las damas, sí, sí, en España. Tuvo un premio en un concurso de cinematográfico de Málaga. Rodrigo Tarín se llama. Yo lo conozco indirectamente, es amigo mío, un señor que es de una compañía de seguros y su hijastro es este. Sí. En total creo que ha escrito usted 41 libros, 31 libros y 410 artículos de los más diversos temas económicos, históricos y políticos. ¿De cuál de sus libros está usted más orgulloso o satisfecho? No sé. Tal vez los crímenes de los buenos, lo pasé bomba escribiendo eso. Parece un poco sádico, pero es que lo pasé bomba porque me imaginaba al hombre corriente que coge aquello y es un giro no de 90 grados, de 180 grados con respecto a lo que a él le han contado de la guerra, que claro, yo me acuerdo de aquel, ¿cómo se llamaba? Aquel de la SOM Radio, que ha desaparecido, que era un tío, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama aquel? Sí. Dices que me ha cambiado completamente todo el panorama. La gente habla de películas de crímenes de alemanes, los animales malos y toda la pesca, y claro, y luego le ve todo aquello y sobre todo pues las frases de Churchill poniendo ahí a Hitler por las nubes y cosas estas, ¿no? Pero claro, vamos a lo mismo. La verdad es lo que se hace creer, y si se repite 1.000.000 de veces aquello y la frase de Churchill diciendo si Inglaterra perdiera la guerra me gustaría que encontráramos un hombre tan inteligente, tan espíritu humorístico, tal como el señor Hitler, y las citas están en libros step by step, y luego en otros libros ha escrito lo mismo. Claro, la gente se sorprende y me hacía un poco de gracia esto. Ahora el primero que lo le hice en 2 partes fue el enigma capitalista, sí. Lo escribí en 2 partes y luego en tiempo de Mota precisamente lo unió en uno solo. Tengo entendido que de sus libros hay encausados en los diversos procesos que ha sufrido su editor, aquí presente. Han sido precisamente el tomo 2 de la historia de los vencidos y los crímenes de los buenos. ¿A qué cree usted que es debido que estos 2 libros hayan quedado prohibidos en España? Bueno, la verdad es que no sabía que estuvieran encausados. Encausado estuvo, Sí. pero el autor también. No, el autor no, los libros están prohibidos. Ah, bueno, pero los libros. Es que me gustaría que me explicaran concretamente qué pasajes son delictivos, porque para estar prohibido un libro tiene que ser delictivo. No basta con que no estén de acuerdo con el contenido. Tengo que no sé, de haber cometido un fraude o un insulto a alguien. ¿Usted lo sabe? Sí, bueno, en general buscan todas aquellas frases que son críticas con los judíos.
Entonces tiene que condenar a mucha gente, desde los reyes católicos hasta todos los estadistas que han habido, que han sido más que críticos, los han sancionado, pero en fin, no sé, yo no sé. Los crímenes de los buenos, ¿y cuál otro? La historia de los vencidos, tomo 2. El tomo 2, ya miraré que pongo en el 2, ya lo miraré. Muy bien, yo creo que para sus lectores sería de interés saber cómo tuvo lugar su proceso de conversión, porque usted era un convencido de demócrata lector de las memorias de Churchill, y leyendo las memorias de Churchill llegó justamente al hemisferio contrario políticamente hablando. Pues porque el hombre se contradice. Y luego se presenta tan bueno, tan ideal y todo, que me extrañaba. He contado el caso de esta chica que vivía en casa, esta alemana, y fui un par de veces con ella a la embajada, vi la gente muy normal, y luego la crítica que les hacían, pues empecé a ver que aquello algo no cuadraba. Otra cosa es que la prensa española de Franco en aquella época era más alemana que los alemanes, germanófila. Y luego inmediatamente, al perder la guerra, todo cambia, los crímenes, las cámaras de gas, etcétera. Y yo cuando luego los presentarlos tan malos, y las películas tan malas, pues empecé a mirar. Y en las memorias de Churchill, pues yo precisamente pues me chocaba de una serie de cosas que decían. Y empecé a interesarme en el asunto. Vi que en España entonces mucha gente, al principio además, claro, mi abuela paterna era francesa, que era partidaria del mariscal Pétain, por cierto, pero en fin, era francesa y claro, yo tenía una especie de simpatía, no arrolladora precisamente, por el campo aliado. Y luego por la simpatía innata de la gente que tenemos, pues por el que va perdiendo. Y los aliados recibían golpes por todas partes a los 2 o 3 primeros años. Pero en fin, eso de que yo era demócrata, dejámoslo hasta a los 15 años. Ya empecé, tan tonto no fui, no llegué a tanto, hasta los 15 años. Y tampoco de una manera furibunda, porque teníamos el ejemplo de aquella chiquita que era muy maja. Y me hablaba de cuando volvía de Alemania, de los bombardeos, de los ingleses, etcétera. Bueno. Pero en fin, eran las cosas, por mucho que tenga uno simpatías en la vida para uno o para otro, etcétera, por encima de todo tiene que estar un poco de objetividad. Y así vamos evolucionando. Muy bien, escribió usted un libro titulado El Diccionario de los Malditos, con una innumerable cantidad de personalidades, historiadores, intelectuales que han sido perseguidos e incluso condenados por su forma de ver las cosas. ¿Cómo es posible que se dé en el Occidente actual una condena semejante? Es para ti. Uno de los 31 títulos que usted escribió se llama El Diccionario de los Malditos, donde narra las vicisitudes y la biografía personal de una innumerable cantidad de intelectuales, historiadores, pensadores que por un motivo u otro han sido perseguidos e incluso condenados a penas de prisión y al ostracismo por su forma de ver las cosas. ¿Cómo puede ser que en el Occidente, con los estados de derecho que llama y las democracias occidentales donde teóricamente reina la libertad, se produzca la edición de un libro donde denuncia justamente esta persecución del pensamiento disidente?
Pues se produjo, pues me parece que lo editaste tú, ¿no? Pues se produjo porque hay señores bastante osados, como tú mismo, que tomaron este riesgo, que es de agradecer, de publicar este libro. Me sorprende que este libro no haya sido encausado, ¿qué dices? ¿Verdad? Todo llegará. Ha sido secuestrado ahora en la última. Entonces ya está, hombre, no cabe duda. Aunque me gustaría saber el motivo de la acusación, la sustancia, ¿de qué? Es que si se demuestra que, digo que un señor fue fusilado y solo fue ahorcado, pues es que, pero si no, no sé, son cosas leídas en la prensa, muchas veces también referencia de la prensa bien pensante, no sé, pero en fin, yo he estado de suerte. Es que en España este es un país puñetero, porque dirán, nosotros a los escritores no los perseguimos, pues persiguen al editor, porque si no hay editor, yo ya puedo estar escribiendo mis memorias si quiero. No sé, porque en cambio en otros países, era Forisson, por ejemplo, y tantos... el que me sorprende es Hervé Sen, te suena, ¿no? Es Sí, buenísimo. sí. Y a este no, me parece que no le ha pasado nada. O sí, tal vez sí. Bueno, una multa me parece o algo, no sé. De acuerdo. Me parece que en Francia hay mucha más libertad en este, o menos, no libertad, pero en fin, menos, no son menos estrictos que en España, ¿eh? Aquí cuando nos ponemos en plan prohibir, es peor. En Francia, ya digo, el Berrisen se está publicando y no pasa nada. Ni a él ni al editor, que yo sepa. Pues no sé. En cualquier caso, ¿cuál sería el caso más eclatante de los pensadores que surgen en el libro El diccionario de los malditos? El que usted le ha marcado más como persecución. Hombre, hay varios. No sé si está en el libro, pero hombre, el caso flagrante es el de Kennedy. Es claro, yo no sé si este chico le contaron las verdades elementales de la vida, pero me metió los pies en el jardín del Edén del sionismo. Vamos a ver, el dinero de los Estados Unidos se emite en los Estados Unidos. La guerra de Vietnam se tiene que terminar. Qué sé yo, ¿qué más? Sí, a Israel que se retire de Cisjordania. Claro, es que le tenían que pegar un tiro, era evidente. Ese es uno de los casos muy grandes, pero ha habido muchos casos, hombre. La gente parece que no entiende. Ahora mismo, eso de Rita Barberá, el caso de Rita Barberá, es rarísimo, a mi juicio. Murió con una oportunidad tremenda. Pero es que yo no sé dónde fue que lo dije, no sé si fue en Devenir o en casa o en fin, en la librería, pero hubieron cinco casos de un fiscal que seguía casos del caso de Gürtel en La Coruña, que cayó con la moto por un terraplén, otro, ¿quién más? Un juez también de Lugo que también murió repentinamente en casa de una hermana, como la Barberá. Hay 5 casos. Claro que puede ser casualidad, pero mucha casualidad, ¿eh? Mi yerno ha traído de Inglaterra en estos Facebooks, en estas cosas, también
repetición de una serie de individuos que estaban contra la Clinton, y también han tenido accidentes, cosas, se han descubierto oportunamente trapos sucios, etcétera. Y ahora, en el caso este, mi yerno me certifica algo de lo que yo ya dije antes, que cuando critican tanto a Trump, algo bueno, bastante bueno debe tener. Y has visto que ahora se mete con la Merkel, ¿sabes por qué, no? Porque la Merkel le critica que deje entrar a tanto inmigrante de Asia. Y claro, esto, los bien pensantes, uy. También ha dicho que ya basta de mexicanos porque muchos, el gran capitalismo americano se ha metido contra Trump. Porque claro, los mexicanos son mano de obra barata. Están encantados la gente de que no está gente, ¿no? Y en Estados Unidos tiene el paro porque viene mano de obra barata. Yo antes iba con mi yerno y mi hija por aquí, por la calle, y vi a una serie eran 2 o 3 personas que las llevaban en un carrito, y todas eran colombianas o peruanas, se veían los rasgos, ¿no? Y ya no se ven nativas llevando así, porque supongo que esta gente se alquila sin pagar seguridad social o lo que sea, ¿no? Y claro, esto del Trump es contrario a esto, es decir, que primero trabajo para los americanos, los mexicanos, pues ahora ya veremos si podrá tirar adelante esto. Otro de sus títulos de éxito, con varias reediciones, ha sido La manipulación de la mente. Salimos del tema del capitalismo y de la manipulación del dinero, salimos del tema del revisionismo histórico y pasamos a un tema mediático, la manipulación de la mente. ¿Qué tema aborda usted en este título? Pues básicamente el tipo de la propaganda, toda clase de propaganda o publicidad, que es lo mismo, que se ha producido y se produce constantemente, los diversos trucos que hay. Es curioso, pero por ejemplo, no deja de hacerme gracia que artículo tal, 9,95 y cosas de estas. Estos son pequeños truquitos para la gente que sí, son 9, no son 10. Pero esto es una anécdota, ¿no? Pero la publicidad manipula a la gente de una manera bestial. Ahora, publicidad comercial, bueno, está bien, ¿no? Ahora, la publicidad política, que es la grave. Y efectivamente, la gente se ha llegado a creer una serie de cosas porque se repiten constantemente. A mí me ha llamado la atención un libro publicado en Alemania ahora por una antinazi que ha reproducido una frase de los diarios de Goebbels. La famosa frase, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, atribuida al doctor Goebbels. La frase es verdad, pero está fragmentada, porque antes de una frase repetida 1000 veces se convierte en verdad, está precedida de la frase: el señor Churchill pertenece a la clase de individuos que tienen la flema de creer que una frase repetida 1000 veces es verdad. Claro, esto cambia completamente el significado. Hay frases que se han tergiversado de una manera brutal, ya está de Goebbels. Otra cosa que ya es Vox Populi. Cuando le preguntaron a Picasso sobre el libro Guernica, dice, un alemán le preguntó, ¿usted ha hecho esto? Y el Picasso le contesta, no, esto lo han hecho ustedes. Bueno, pues resulta
que ya durante la Guerra Civil un militar inglés afectado al cuartel general de Franco, al entrar en Guernica las tropas llamadas nacionales, pues vio que allí no había los cráteres que las bombas aéreas crean en el suelo. Luego, esto demuestra que fue hecho un bombardeo de artillería, y efectivamente se ha reconocido que también la escuadrilla von Richthofen, que tenía la misión efectivamente de bombardear la fábrica de armas que hay en Guernica, al llegar allí el parte decía que se encontraron la ciudad en llamas. Era la táctica de la tierra quemada de los republicanos, que destruyendo todo aquello. Pero ha quedado ya como Guernica, y ya lo sabes tú, que fue Pilar del Castillo, se llamaba Esther del Castillo, del notariado vasco, que vio el parte diciendo que no pudieron llevarlo a cabo, pero ya ha quedado como que ya quedará por los siglos de los siglos, que fue hecho por la aviación alemana. Sí. Es evidente que la fuerza de la manipuladora, sobre todo a partir de televisión, radio, prensa, en otras épocas era más difícil manipular a la gente. También era posible, pero ahora es tremendo. Muy bien. El libro quizá más famoso de todos los que usted ha escrito ha sido, sin lugar a dudas, El mito de los 6 millones, que se publicó por vez primera en 1978, es decir, hace ahora ya prácticamente 40 años, con constantes ampliaciones, mejoras. La edición actual, secuestrada recientemente por la policía política en Cataluña, ocupa el doble de espacio, el doble de capítulos y de páginas que la primera. ¿Qué le llevó a dudar realmente de este tema, que parece aceptado mundialmente como un dogma religioso? ¿Y qué argumentos son los que ha ido ampliando en las nuevas ediciones sobre esta cuestión? Pues al ser una cosa tan enorme, ya me hizo dudar de entrada. Y lo que me llegué totalmente a admitir en la prueba, que en las primeras ediciones no lo puse, pero ahora sí, cuando en el tanatorio de la Almudena en Madrid y en el tanatorio de Mataró, que lo pregunté a través de mi hijo, que vive en Mataró, los litros de combustible necesarios para hacer desaparecer totalmente, convertir en polvo un cuerpo humano, depende naturalmente, pero del tamaño, el peso, etcétera, pero por eso dicen que entre 50 y 60 litros de combustible. Es evidente que si los alemanes, aparte de 6 millones de judíos, también dice que incineraron a gitanos y a tarados mentales o físicos. Bueno, cogiendo la cifra más baja, 50 litros, y la cifra más baja, 6 millones, son 300 millones de litros, y los alemanes me parece que no estaban para gastar 300 millones de litros, porque el problema que tenían precisamente era el combustible. En Europa el único sitio que se producía entonces petróleo era en Ploesti, en Rumania, pero de los pozos de Ploesti estuvieron toda la vida quemando, toda la guerra quemando. Los alemanes no tenían más que el combustible de diésel, sintéticos. Y no creo yo que estuvieran para gastarse 300 millones de litros cuando tenían sistemas más fáciles, los neurogases. No tenían más que instalarlos en las llanuras polacas y lanzar los neurogases y tal. O mejor todavía, utilizar mano de obra. Los alemanes, al final de la guerra, había niños de 15 y 16 años, las mujeres también. Bueno, pues coge a los judíos y los pones a trabajar, qué sé yo, en la agricultura, en la industria, lo que sea, que es lo que pasaba, los sucedieron así.
Por lo tanto, si hacían esto, esta cosa tan idiota, pues es que eran tontos. Y siendo tontos, una coalición mundial que les triplicaba lo menos el número, tardó 6 años en ganarles, en vencerles, pues llegó a la conclusión de que los Churchill, los Roosevelt, los de Gaulle, todos eran de estúpidos, tontos de baba. No puede ser. Es imposible, la magnitud. Ahora, ¿por qué se ha hecho creer? Porque se ha repetido millones de veces, sí, pero es imposible. Es realmente imposible, no puede ser. Que hubieron abusos, seguro. Y al juez Morgan, un juez alemán que condenó a otro, me parece un jefe de campo, por crueldades con los obreros, lo condenó. Y luego a Morgan me parece que no le trataron bien tampoco los aliados, me parece, ¿eh? Me parece. O sea, era imposible. La versión oficial de los 6 millones de muertos, de todo esto, es imposible. Es una exageración brutal. En cambio, ahora ha habido un gesto civilino de Obama que ha pedido perdón a Japón por la bomba de Hiroshima. Es un gesto civilino porque el crimen no fue el de Hiroshima, fue el de Nagasaki. Con el de Hiroshima todavía pudieron decir y dijeron que en aquella época la bomba atómica de Hiroshima aceleró el fin de la guerra, salvando muchas vidas de americanos, supongamos. Pero es que con la bomba de Nagasaki el Japón ya había pedido la paz, y la habían obtenido a través del Vaticano y de Suecia. Pero tenían que tirar la bomba de plutonio para ver lo buena que era. La bomba de Nagasaki era la bomba de plutonio. Y vieron que, siendo Nagasaki una ciudad mucho mayor que Hiroshima, mataba a menos gente. Entonces ya lo abandonaron. El perdón lo tenía que pedir por Nagasaki. No dicen nada porque lanzar una bomba atómica después de que el otro ha pedido la paz era demasiado gordo. Muy bien, cambiando de tercio y para demostrar un poco al público la gran variedad de temas que ha tocado usted en su historia como intelectual y como autor, tiene un libro titulado Vivisección, crimen inútil. Un título que a la gente le sorprende realmente. Aborda usted un tema que es la protección de los animales y el trato humano, entre comillas, con los hermanos en este viaje por el mundo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es un crimen? Que se cometen sin fin de bestialidades, no cabe duda. ¿Qué es inútil? No sé, a la vivisección hace más de 100 años que existe y cada vez hay más enfermedades, ¿eh? Esto es un hecho. Otro hecho es que, aunque hay hombres que son peores que ratas, no son ratas. El cuerpo no es una rata. Y se sacan conclusiones sobre cosas que no tienen nada que ver. Porque un determinado, por ejemplo, el caso de la talidomida, habían probado, no sé si con 80.000 bichos, tal vez quede corto, ¿eh? Y bueno, el juicio de la talidomida era 2 años que ha terminado, ha durado 20 años, esto más, con la absolución. Con la absolución de los doctores que hicieron esto. Claro, que puede dar resultado. Sí. Mire, yo en la Enciclopedia Británica me tomé la molestia de leer una entrada a Pasteur. Pasteur hizo la vacuna contra la hidrofobia, la rabia. Y luego he mirado rabia, en la misma enciclopedia. He mirado y he hablado del porcentaje de salvación de animales que salvó Pasteur. Más o menos es lo mismo que si no hubiera hecho nada, ¿eh?
un porcentaje, no sé si 37% de animales que morían, pues, más o menos los que él salvó. Pero ya digo, en fin, se sacan conclusiones, se extrapolan más conclusiones de cosas que no tienen nada que ver. Ya digo, la prueba de que es inútil es de que cada vez hay más enfermedades nuevas. Que las medicinas sirven de algo, que muchas no se han hecho, no todas se han hecho a base de la vivisección, puede ser, bueno. Pero yo creo que no justifica las salvajadas que se producen ahora. Por ejemplo, yo hago una prueba sobre cualquier cosa y me sale bien. Luego para asegurarme, vuelve a salirme bien. Voy a asegurar más otra vez y me sale bien. Ahora, no tengo que hacer 80 pruebas seguidas. Pero claro, esto justifica pues que más gastos, justifica que este señor se ocupa mucho de las cosas, que es un genio, que le dan medallas, etcétera, y sacan la medicina esta milagrosa. Que un señor se cura, que igual se habría curado sin la medicina, pues ya este señor es un genio. La medicina dicen que progresa mucho, pero lo que hay cada vez más son enfermos de todas clases. No digo que no sea necesaria la medicina, pero la vivisección, ya digo, los animales son diferentes que los humanos, pero en fin, en todo caso es un crimen. Las cosas que se ven. Yo conozco a un par de médicos que han estado observando vivisecciones y dicen que es horroroso. Pero en fin, como esto se considera ciencia. Bueno. Las cámaras de tortura de la ciencia. Sí, cámaras. Terribles, ¿eh? De los hámsters dando vueltas. Pero bien. Cambiando totalmente de tercio nuevamente, un tema aparentemente religioso. Tiene usted un libro titulado El mito del judaísmo de Cristo, que ya es atrevido. Un tema que parece que abordó el filósofo Houston Stewart Chamberlain en alguno de sus libros. ¿En qué se basa usted en esta investigación? Yo me baso en que Jesucristo era Galileo. Cuando Juliano el apóstata es derrotado en la batalla y está muriendo, dice, venciste Galileo. Y en los primeros tiempos se llamaba Galileo, porque él nació en Galilea. Dejemos de momento de aparte el tema divino. Físicamente nació en Galilea. En Galilea es Galil HaGoyim, tierra de infieles. Lo que pasa es que los alemanes tenían aquel territorio, Palestina, que ahora se llama, que se dividía en Galilea, Idumea, Perea y Judea. Los judíos eran los de Judea. Aunque fuera un mismo territorio, Galilea es una cosa y Judea es otra. Que a él fue a nacer a Belén en Judá. Bueno, porque sus padres fueron por lo del empadronamiento. Ahora dicen un sacerdote, Jesucristo era judío. Claro, si esta misma frase la dice en la Edad Media, le colocan el San Benito solo con mucha suerte, si no tiene más. Jesucristo era Galileo. Y hay un pasaje del Evangelio cuando los soldados romanos van a detener a San Pedro. Pedro les habla y un soldado romano le dice, tu lengua te ha delatado. El deje, el idioma, el acento. Los galileos, aunque eran vecinos de los judíos, tenían un acento diferente. Tu lengua te ha delatado. Y el Jesús de Nazaret, Rex Judeorum, rey de los judíos, que lo pusieron los alemanes los romanos en el INRI,
era en plan de befa, en plan de blasfemia. Jesús, rey de los judíos. Pues no, judío no. Uno que dice Jesucristo era judío, un sacerdote que lo oí decir esto una vez, le dije, si usted repite esto, dije esto hace 20 siglos en Palestina, habría tenido problemas. Jesucristo no era judío, pero aunque lo hubiera sido, es igual. Como hacía milagros, podía hacer hasta un judío decente. Muy bien, casi para terminar abordaríamos dos nuevos títulos de usted, que el uno es La dimensión desconocida. Suena a libro prácticamente de magia o de espionaje. ¿A qué se refiere usted con el título La dimensión desconocida? La dimensión desconocida es la fuerza del sionismo. No digo judaísmo, digo sionismo, porque hay incluso sionistas que son, como los llaman, gentiles. Este libro lo edité en Chile, Santiago de Chile, y pongo pues todas las entidades políticas y sociales que están en el top, en la cima del poder mundial. Tanto las relativamente importantes como la ONU, como el grupo Bilderberg, etcétera, ¿no? Y sí, considero oportuno mencionar esto, porque tiene una importancia que yo creo que no se le da, pero el Bilderberg recoge a gente de toda clase de importancia. Hace unos años tuvo lugar aquí en Sitges, aquí al lado. Y aquel día una hija mía vive en Sitges y dice que durante un día o dos estuvieron prácticamente sin transportes, aviones por arriba de la ciudad y todo. Curioso. Sí, yo creo que es la gente de estos grupos Bilderberg, etcétera, no sabe, no le da la importancia que tiene, pero esto sí es donde los políticos y hombres prohombres van allí a recoger directivas para su política, diría yo. Creo que casi ha sido el último o penúltimo libro de los que usted ha escrito, El arte de gobernar. En una época donde parece que cunde el desaliento y no sabe uno a dónde mirar, si a la izquierda, si a la derecha, si a los liberales, a los demócratas. ¿Qué mensaje daría usted a la juventud del futuro para que aprendiese el arte de gobernar que usted escribe en su libro? Bueno, el arte de gobernar me refiero no, es un arte, la manera de gobernar que hay actualmente, que claro que es todo por hombres interpuestos, porque nadie puede creer, por ejemplo, que Franco, por ejemplo. Franco pues, era un militar más o menos afortunado, uno de los pocos que ganó una semiguerra, pero él tenía necesariamente gente que sabía un poco más. Pero tienes, qué sé yo, este Berlusconi en Italia que ha mandado, este hombre no es un político, este hombre es un hombre de negocios que ha hecho dinero, ¿no? Y hay primeras figuras que evidentemente no gobiernan, tienen a gente que les ha ocupado allí que mandan. El arte de gobernar es sobre todo el arte de engatusar a la gente y que siga y obedecer a los que mandan de verdad. Y los que mandan de verdad son una que ya has oído 20 veces. Quien paga manda, si no ha de mandar no paga, no hay pactos con pobres. Esta frase debería estar esculpida en el monumento más alto de la Tierra.
quien paga manda. Si no ha de mandar no paga, no hay pactos con pobres. Es una regla sin excepción. Esto es impepinable. Muy bien, aunque no hemos mencionado ni una tercera parte de todos sus títulos, yo acabaría con, creo que el último, que se llama La Nueva Inquisición. ¿Hasta qué punto puede demostrarse que vivimos en una época donde gobierna o reina una nueva Inquisición? Se puede demostrar, pues, presentando el caso de mi querido amigo don Pedro Varela, que es un caso evidente, y el caso de los libros secuestrados de este humilde servidor, y los que pasa a los que menciono en el libro de los perseguidos. No me acuerdo el título ahora, lo hemos mencionado hace un momento. Hombre. Diccionario de los malditos. El diccionario de los malditos. Todo lo que les ha pasado a esta gente es una especie de inquisición. Hecho además con poco, no sé, poca categoría, de una manera tan mísera. Porque en muchos, yo creo que la idea es evidentemente aterrorizar a la gente, porque no basta, muchos de los perseguidos eran gente que tampoco podía hacer ningún daño, o gente como yo que teníamos de lectores, un 0,00001% en todo el mundo, pero no quieren dejar cabos sueltos. Son así. Es una auténtica inquisición. Yo en la Inquisición daba la alternativa de, bueno, usted rectifica o tal, y aquí mucha gente no tiene alternativa. Muchos de los sancionados no tienen alternativa. Y esto es la nueva Inquisición. Muy bien, abandonando el tema de sus libros, vamos a tocar solo un artículo de los 410 que ha escrito usted, del año 78, que usted titulaba Las catacumbas, y que desde alguna forma sigue siendo de absoluta actualidad. ¿Qué mensaje da usted a las generaciones del futuro y por qué les recomienda Las catacumbas? Les recomiendo Las catacumbas para sobrevivir, que es el primer mandamiento de los políticos. Sobrevivir. Que les diría que no capitulen, pero que tampoco se expongan innecesariamente en esta época. Que no capitulen, que no se enfrenten directamente. El humor es un excelente sistema, porque suaviza las cosas. Y bueno, y sobre todo leer entre líneas es importante. Aprender a leer entre líneas las cosas que se dicen es muy importante. Y por todo lo demás, pues yo no tengo otra cosa que decir más que sepan leer. Sepan leer porque y que aprendan a sumar 2 y 2 y que no se traguen casi nada de lo que digan, que pongan todo en cuarentena y esto es todo lo que tengo que decirles. Y mucha suerte, y yo creo que nos saldremos con la nuestra, pero después de desastres sin parar. Y pasarán muchos años. Por supuesto que yo no lo veré, tú tampoco, ¿eh? Tú tampoco. Muchas gracias, señor Bochaca. Queridos televidentes de TLV1, esperamos haber podido ofrecer un repaso por la obra magistral de Joaquín Bochaca, de Barcelona, autor de 31 libros y 410 artículos, al margen de centenares de conferencias,
que han servido para esclarecer el mundo y para poner un faro en la mar, en un mar tormentoso, que sigue iluminando a las nuevas generaciones cuál es el camino que vamos y tenemos que seguir. Gracias por la atención.